Aquino, buenas tardes, amigos filósofos. Hoy hemos sido convocados para discutir el nihilismo, un tema que ha sido abordado por muchos de nosotros en obras anteriores. Sartre, sin duda, el nihilismo es un tema recurrente en la filosofía. Muchos lo han abordado, pero pocos han sido capaces de dar una respuesta satisfactoria. Sade, yo, por supuesto, no creo que exista nada que pueda ser considerado satisfactorio. El nihilismo es precisamente eso, la ausencia de sentido y valor en la existencia humana. Cioran, y yo añadiría que el nihilismo es algo intrínseco a la condición humana. Siempre hemos buscado una verdad o un propósito para nuestra existencia, pero nunca hemos sido capaces de encontrarlo. Mainlander, además, el nihilismo se agrava con la idea de que la existencia es un mal, como yo he sostenido. Si todo es sufrimiento, entonces la vida carece de sentido y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Aquino, pero yo creo que eso es un error. La vida tiene un propósito y un sentido. Como cristiano, creo que ese propósito es servir y amar a Dios. El nihilismo es la negación de ese propósito divino. Sartre, pero Aquino, ¿y si no crees en Dios? ¿Cómo puede la vida tener un propósito entonces? Aquino, si uno no cree en Dios, entonces el propósito de la vida puede ser algo que uno se da a sí mismo. Esa es la idea del libre albedrío, la capacidad de elegir nuestra propia dirección y propósito. Sade, pero incluso eso es una ilusión. Todas las acciones humanas están motivadas por el egoísmo y el deseo de poder. No hay nada verdaderamente altruista en la humanidad. Cioran, y esa es la razón por la cual el nihilismo es tan atractivo para muchos. Es la negación de todo eso, el rechazo a la ilusión de un propósito y un sentido en la vida. Mainlander, exactamente. Toda nuestra existencia es una lucha contra el mal, un mal que nunca podremos vencer. El nihilismo es la aceptación de esa realidad. Aquino, pero eso es una visión muy pesimista de la vida. ¿Por qué seguir intentando si todo es en vano? Sartre, porque la existencia es libre y siempre tenemos la opción de decidir qué hacer con ella. Sade, y tal vez esa sea la verdadera esencia del nihilismo, la libertad de elegir nuestras propias acciones sin importar lo que digan las normas o las convenciones sociales. Cioran, pero tal vez esa libertad sea en sí misma una ilusión, una forma más de negar la realidad del mal y la inutilidad de la existencia. Mainlander, exactamente. El nihilismo es la aceptación de que no hay nada que hacer y que nuestra existencia no tiene ningún valor. Aquino, yo no puedo aceptar eso. Para mí, la vida siempre tiene valor, siempre y cuando sirva al propósito divino. Sartre, y para mí, la vida tiene valor porque somos libres para elegir nuestro propio propósito. Sade, y para mí, el valor está en la negación de cualquier propósito o sentido que se nos imponga. Cioran, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa, el nihilismo es una realidad a la que debemos enfrentarnos en algún momento de nuestras vidas. Mainlander, sí, y aunque no haya nada que hacer al respecto, seguir luchando es lo único que nos queda. Aquino, yo creo que lo que nos queda es tener fe en Dios y en su propósito divino para nuestras vidas. Sartre, y yo creo que lo que nos queda es seguir viviendo y eligiendo nuestra propia dirección. Sade, y yo creo que lo que nos queda es seguir negando cualquier propósito o sentido que se nos imponga. Cioran, y yo creo que lo que nos queda es aceptar la realidad del mal y la inutilidad de la existencia, sin importar cuánto nos duela. Mainlander, en resumen, el nihilismo es la aceptación de que la existencia no tiene ningún valor o sentido. Y aunque puede ser aterrador, también puede ser liberador. Aquino, pero no podemos simplemente aceptar el nihilismo como la verdad absoluta. Como he dicho antes, la vida tiene un propósito y un valor. No todo puede ser reducido a la ausencia de sentido. Sartre, pero ¿cómo puedes estar seguro de eso? La única verdad en la vida es la libertad que tenemos para elegir lo que hacemos. Si nos aferramos a la idea de que hay un propósito divino, entonces estamos negando nuestra propia libertad. Sade, y yo diría que cualquier propósito que se nos imponga es esencialmente opresivo. La verdadera libertad reside en la negación de cualquier sentido o valor impuesto por otros. Cioran, pero incluso si aceptamos que la vida no tiene ningún sentido, todavía podemos encontrar un propósito. Tal vez es ahí donde reside la verdadera libertad, en elegir nuestro propio propósito sin importar cuánto tiempo dure. Mainlander, sí, aunque la vida es intrínsecamente dolorosa y sin sentido, todavía podemos encontrar algún consuelo en el sufrimiento. Quizás ese sea nuestro propósito final, aceptar el sufrimiento y encontrar algo de belleza en él.
Aquí no, pero ese enfoque es demasiado sombrío para mí. Creo que el propósito de la vida es algo positivo y esperanzador. Aceptar el nihilismo es negar la belleza y la bondad del mundo que nos rodea. Sartre, pero esa bondad y belleza son subjetivas. Lo que puede ser bonito para uno puede ser feo para otro. La realidad es que no hay una verdad absoluta en cuanto a lo que es bello o bueno en la vida. Sade, y esa es precisamente la razón por la que debemos negar cualquier pretensión de que hay un propósito o valor en la vida. La subjetividad es esencialmente caótica en la vida humana. Sioran, pero el nihilismo no tiene por qué ser una fuerza destructiva. Si aceptamos que la vida no tiene ningún propósito o valor intrínseco, podemos abrazar la libertad para crear nuestra propia realidad. Mainlander, y tal vez esa es la única forma en que podemos existir de manera auténtica, sin engañarnos a nosotros mismos con ilusiones de propósito o valor. Aquí no, sin embargo, esa visión parece demasiado pesimista para mí. Creo que la vida tiene un propósito y un significado y que la auténtica libertad se encuentra en servir a ese propósito divino. Sartre, y yo creo que la auténtica libertad se encuentra en negar cualquier restricción impuesta a nuestra existencia y elegir nuestro propio propósito, incluso si eso significa vivir en un mundo sin sentido. Sade, y yo creo que la auténtica libertad se encuentra en negar cualquier idea de propósito o valor y elegir vivir de acuerdo a nuestros deseos más oscuros, incluso si eso significa desafiar las normas y convenciones sociales. Sioran, y yo creo que la auténtica libertad se encuentra en aceptar la realidad del mal y la inutilidad de la existencia, pero también en encontrar consuelo en el sufrimiento y en crear nuestro propio sentido de la vida. Mainlander, en resumen, el nihilismo es una realidad aterradora pero también una oportunidad para encontrar nuestra propia autenticidad y libertad en la existencia humana. Aquí no, eso es una visión muy sombría de la vida, Mainlander. No podemos resignarnos al sufrimiento como algo inevitable. Debemos buscar una solución. Sartre, pero la solución no está en buscar un propósito divino o impuesto por otros. Debemos encontrar nuestro propio propósito en la vida, incluso si eso significa enfrentar el nihilismo. Sade, y quizás esa sea la verdadera revolución, negar cualquier propósito o sentido impuesto y encontrar nuestra propia libertad. Sioran, pero a pesar de todo, el nihilismo sigue siendo una realidad a la que debemos enfrentarnos. Debemos encontrar nuestra propia manera de lidiar con él, sin importar cuánto duela. Mainlander, y tal vez esa es la verdadera lección del nihilismo, aceptar la realidad de la vida tal como es y encontrar algún consuelo en ella. No podemos cambiar la existencia, pero podemos elegir cómo vivirla. Aquí no, pero todavía creo que la vida tiene un propósito divino. Aceptar el nihilismo como la única verdad es resignarse al sufrimiento. Debemos buscar la verdad en Dios y en su amor por nosotros. Sartre, y yo creo que esa es una opción pero no la única. La vida sigue siendo libre y debemos elegir cómo vivirla, incluso si eso significa enfrentar el nihilismo. Sade, y yo sigo negando cualquier propósito o sentido impuesto. La verdadera libertad reside en la negación de cualquier idea que nos oprima. Sioran, y yo creo que incluso si aceptamos el nihilismo, todavía podemos encontrar un propósito en nuestra propia existencia. Debemos buscar nuestro propio camino y encontrar algo de belleza en la vida, incluso en el sufrimiento. Mainlander, en resumen, el nihilismo es una realidad a la que debemos enfrentarnos. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino para lidiar con él y encontrar algún consuelo en la vida. No podemos cambiar la existencia, pero podemos elegir cómo vivirla. Aquí no, pero, ¿cómo pueden ustedes negar la existencia de un propósito divino en la vida? No ven la belleza en el mundo que Dios ha creado. Sartre, por supuesto que vemos la belleza en el mundo, pero no necesariamente creemos que exista un propósito divino detrás de ella. La belleza puede existir por sí misma, sin necesidad de un propósito mayor. Sade, y además, ¿qué pasa con el sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puedes explicar la existencia de tanto mal si hay un Dios que supuestamente nos ama? Sioran, y como yo he sostenido, el mal es una parte intrínseca de la existencia humana. Si Dios existe, entonces ha creado un mundo lleno de sufrimiento y dolor. ¿Cómo podemos reconciliar eso con un propósito divino? Mainlander, tal vez sea más útil dejar de buscar respuestas definitivas y aceptar la realidad de la vida tal como es. El nihilismo es aterrador, pero también puede ser liberador si lo aceptamos. Aquí no, pero no podemos simplemente aceptar la ausencia de sentido en la vida como algo inevitable.
Debemos buscar una respuesta en Dios y en su propósito divino para nuestra existencia. Sartre, pero esa respuesta solo puede ser válida si tú crees en la existencia de Dios. No todos compartimos esa creencia y por eso debemos encontrar nuestro propio propósito en la vida. Sade, y eso significa negar cualquier idea impuesta por otros y buscar nuestra propia libertad. Sioran, pero aún así, el nihilismo sigue siendo una realidad a la que debemos enfrentarnos. La vida puede ser dolorosa y sin sentido, pero todavía podemos encontrar algo de belleza en ella si buscamos con sinceridad. Mainlander, tal vez la verdadera lección del nihilismo sea que debemos encontrar nuestra propia manera de lidiar con la existencia y de encontrar algún consuelo en el sufrimiento. Aquí no, pero eso es simplemente aceptar la derrota ante el mal y el sufrimiento. Como cristiano, creo que tenemos la responsabilidad de buscar la verdad en Dios y de intentar hacer del mundo un lugar mejor. Sartre, y como existencialista, creo que cada uno de nosotros es responsable de encontrar nuestro propio propósito en la vida, sin importar si creemos en Dios o no. Sade, y como libertario, creo que la verdadera libertad reside en la negación de cualquier idea que nos oprima, incluso si esa idea viene de un Dios supuestamente amoroso. Sioran, pero al final todos estamos de acuerdo en que el nihilismo es una realidad a la que debemos enfrentarnos y que cada uno de nosotros debe encontrar nuestra propia manera de lidiar con él. Mainlander, y lo importante es recordar que incluso en medio del nihilismo podemos encontrar algo de belleza y significado en la vida si miramos lo suficientemente duro. Aquí no, pero la verdadera belleza y significado solo pueden ser encontrados a través de Dios y su propósito divino. Sartre, pero ¿cómo puedes estar seguro de que existe un propósito divino? Tal vez la vida simplemente sea un accidente y no tenga un propósito más allá de lo que le atribuimos a ella. Sade, y tal vez la idea de un propósito divino es solo una forma de control y opresión por parte de la religión. Sioran, sea cual sea la verdad detrás de la existencia, no podemos escapar del dolor y del mal. Y es nuestra responsabilidad encontrar nuestra propia forma de hacer frente a esa realidad. Mainlander, y esa forma puede ser aceptar que la vida es un proceso sin sentido. Pero incluso dentro de esa realidad todavía podemos encontrar momentos de belleza y significado. Aquí no, pero para mí, eso no es suficiente. Creo que debemos buscar la verdad en Dios y en su propósito divino para nuestras vidas. Sartre, y para mí, la verdadera verdad es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de encontrar nuestro propio propósito y significado en la vida, independientemente de si creemos en Dios o no. Sade, y para mí, la verdadera libertad reside en la negación de cualquier verdad impuesta por la religión u otra fuente de autoridad. Sioran, pero al final, lo importante es cómo nos enfrentamos a la realidad de la vida. Podemos encontrar significado y belleza incluso en medio de la desesperación y el dolor. Mainlander, y eso puede ser suficiente para algunos de nosotros, incluso si no hay un propósito divino detrás de todo. Aquí no, pero para mí, nuestra búsqueda del significado y de la verdad debe comenzar con Dios, quien es el creador de todo y el que nos dio un propósito en la vida. Negar su existencia es negar la fuente de todo significado y verdad. Sartre, pero ¿cómo puedes estar seguro de que Dios existe en primer lugar? La religión es solo una construcción humana y la fe no es una garantía de la verdad. Sade, y además, la religión es a menudo utilizada como una herramienta para controlar y oprimir a la gente. Creer en un propósito divino significa someterse a la autoridad de la religión y renunciar a nuestra libertad. Mainlander, pero incluso si no creemos en un propósito divino, todavía podemos encontrar belleza y significado en la vida a través de la contemplación y la búsqueda del conocimiento. Sioran, yo creo que la verdadera belleza y significado se encuentran en el sufrimiento y la desesperación. Al aceptar la naturaleza sin sentido de la existencia, podemos liberarnos de cualquier expectativa y encontrar la libertad en el dolor. Aquí no, pero la fe en Dios puede llevarnos a una libertad aún mayor. La creencia en un Dios bondadoso y amoroso puede liberarnos de la opresión de nuestros miedos y preocupaciones. Sartre, pero esa creencia también puede limitar nuestra libertad y hacernos esclavos de una estructura religiosa. Sade, esa es precisamente mi punto. No podemos depender de una verdad impuesta por la religión o por cualquier otra autoridad. Debemos encontrar nuestra propia verdad y buscar la libertad en nuestro propio camino. Mainlander, pero la libertad también puede ser encontrada a través de la aceptación de nuestra existencia sin sentido y la liberación de la necesidad de encontrar un propósito divino.
Sioran, y al final tal vez la verdadera belleza y significado se encuentren en la búsqueda misma, no en la llegada a una verdad final. En la exploración de nuestra existencia podemos encontrar momentos de belleza y significado que hacen que la vida valga la pena. Aquino, sin embargo, no podemos negar el hecho de que la religión ha sido una fuerza positiva y transformadora en la vida de muchas personas. Ha proporcionado consuelo y esperanza en tiempos de sufrimiento y ha dado sentido y propósito a la vida. Sartre, pero también es importante reconocer que la religión ha sido una fuerza destructiva en la historia. Ha sido utilizada para justificar la opresión y la violencia y ha restringido la libertad de pensamiento y acción. Sade, exactamente. No podemos ignorar las consecuencias negativas de la religión. Es importante desafiar y cuestionar las implicaciones de cualquier verdad impuesta y tener la libertad de tomar nuestras propias decisiones y seguir nuestros propios caminos. Mainlander, pero al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias en nuestra propia vida y en la vida de los demás. No podemos simplemente hacer lo que queramos sin considerar el impacto que ello pueda tener. Sioran, y en última instancia puede ser que no haya respuestas definitivas a estas preguntas. La vida puede ser incierta y confusa, y es nuestro desafío encontrar una forma de vivir en este mundo sin sentido de una manera que nos traiga alegría y significado. Aquino, estoy de acuerdo, no podemos esperar encontrar respuestas definitivas a todas las preguntas. Pero eso no significa que no debamos seguir buscando respuestas y explorando nuestra existencia. Sartre, y en esa búsqueda, es importante tener la libertad de cuestionar y desafiar las ideas que nos han sido impuestas, ya sea por la religión, la sociedad o cualquier otra autoridad. Sade, totalmente de acuerdo, la libertad es esencial en nuestra búsqueda de significado y verdad. Y esa libertad también implica el respeto y la consideración por los demás y el mundo que nos rodea. Mainlander, sí, debemos tener en cuenta la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esto significa que debemos estar dispuestos a reconocer y enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones y acciones. Sioran, y en última instancia tal vez la libertad no se encuentre en la búsqueda de la verdad o la búsqueda del significado, sino en la aceptación de la vida en toda su complejidad e incertidumbre. La libertad puede ser encontrada en nuestra capacidad de vivir plenamente en este mundo sin sentido y encontrar momentos de belleza y significado donde podamos. Aquino, entiendo lo que dices, pero ¿realmente crees que debemos aceptar la vida tal como es, sin buscar respuestas o significado? ¿No será eso conformismo y falta de motivación para mejorar las cosas? Sioran, no es conformismo, sino una cierta aceptación y resignación frente a lo que no podemos cambiar. Y eso no significa que no podamos trabajar por hacer del mundo un lugar mejor. Pero debemos hacerlo con una cierta humildad y sabiendo que nuestras acciones pueden tener un impacto limitado. Sartre, comprendo lo que dices, pero creo que nuestra libertad implica precisamente la posibilidad de cambiar las cosas. Y para hacer eso necesitamos buscar respuestas y significado, cuestionar y desafiar las ideas y estructuras que nos limitan. Sade, estoy de acuerdo con Sartre, la libertad implica la capacidad de elegir y actuar en el mundo, y para hacer eso necesitamos tener un sentido de propósito y significado. No podemos simplemente resignarnos a las limitaciones del mundo. Mainlander, pero al mismo tiempo, debemos reconocer que nuestras elecciones y acciones pueden tener consecuencias impredecibles tanto positivas como negativas. Y debemos estar dispuestos a aceptar esas consecuencias y enfrentar el dolor que pueda venir con ellas. Aquino, entiendo tu punto de vista, pero no creo que debamos resignarnos a la realidad si no nos gusta. Debemos trabajar por cambiarla y mejorarla, cuestionando y desafiando las estructuras que nos limitan. Sartre, exactamente, la libertad implica precisamente eso, la capacidad de tomar decisiones y actuar en el mundo para cambiarlo. Y para hacer eso necesitamos buscar respuestas y significado, cuestionando y desafiando las ideas y estructuras que nos limitan. Sioran, pero ¿y si las respuestas y significados que buscamos no existen en realidad? No estaríamos perdiendo el tiempo y esfuerzo. Sade, no podemos saberlo si no intentamos encontrarlos. Y aunque tal vez nunca lleguemos a encontrar las respuestas definitivas, el proceso de búsqueda puede en sí mismo tener un valor. Mainlander, además, incluso si no hay respuestas definitivas, siempre podemos encontrar significado y propósito en nuestras propias vidas, nuestras relaciones y nuestras acciones. Aquino, estoy de acuerdo. Creo que siempre hay algo que podemos hacer para mejorar las cosas, aunque sea en la más pequeña de las escalas. Sartre, absolutamente.
Y siempre debemos mantener nuestra libertad y nuestra capacidad de elección, incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles o limitaciones externas. Sioran, entiendo lo que dicen, pero sigo creyendo que es importante aceptar la realidad tal como es, incluso si no nos gusta. Sade, pero aceptar la realidad no significa resignarse a ella. Podemos aceptarla y trabajar por cambiarla al mismo tiempo. Mainlander, y en última instancia cada persona debe encontrar su propio camino y su propia forma de lidiar con la existencia y la libertad. Aquí no. Además, el hecho de que estemos aquí debatiendo y buscando respuestas demuestra que la búsqueda de significado es inherente a la condición humana. Sartre, ciertamente. La existencia precede a la esencia, lo que significa que somos libres de crear nuestro propio significado y propósito en la vida. Sioran, pero las dificultades y el sufrimiento son parte de la vida. ¿Cómo podemos encontrar significado y propósito en medio de tanto dolor? Mainlander, creo que el sufrimiento puede ser una oportunidad para encontrar un sentido más profundo en la vida. Tal vez nos obligue a reflexionar sobre nuestras prioridades y valores y nos lleve a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. Sade, y a menudo, el sufrimiento y la lucha son necesarios para lograr cambios significativos y crear un mundo más justo y equitativo. Aquino, en definitiva, creo que el significado y la felicidad son subjetivos y dependen de cada persona. Pero podemos encontrarlos en la conexión con otros, en la creatividad y en la contribución al mundo que nos rodea. El valor y el propósito de nuestra vida son lo que nosotros hacemos de ellos. Sartre, estoy de acuerdo en que el significado y la felicidad son subjetivos, pero también creo que hay ciertas formas de vivir que son más auténticas que otras. Algunas personas se conforman con vivir sin cuestionamientos ni reflexiones, mientras que otras buscan constantemente comprender el mundo y su lugar en él. Sioran, pero no es todo esfuerzo en vano, considerando que la vida es esencialmente absurda. No estamos condenados al fracaso y al sufrimiento, sin importar lo que hagamos. Mainlander, el absurdo es parte de la vida, pero no debería ser una excusa para rendirse. En cambio, podemos encontrar significado y propósito en la lucha contra el absurdo y en la búsqueda de una vida más auténtica y significativa. Sade, pero ¿quién define lo que es auténtico y significativo? No es una cuestión subjetiva. Aquí no, sí, es cierto que hay diferentes visiones de lo que es auténtico y significativo. Pero creo que, en última instancia, eso es algo que cada persona debe definir para sí misma. Al final del día, tenemos que vivir con nuestras propias decisiones y elecciones. Sartre, exactamente. La vida es un proyecto constante que debemos crear nosotros mismos. No hay una respuesta o propósito universal, sino que cada individuo debe encontrar su propio camino y sentido. Sioran, pero, ¿no es este enfoque individualista una especie de autoengaño? No estamos destinados a morir y desaparecer sin ninguna trascendencia. Mainlander, la muerte puede ser aterradora y desafiante, pero también puede ser un catalizador para la vida. Sabemos que nuestra existencia es finita, por lo que debemos aprovechar cada momento y encontrar un propósito auténtico. Esto no significa que tengamos que trascender a nivel universal, sino que podemos encontrar significado en pequeñas cosas, en pequeños actos de bondad y en el amor que compartimos con los demás. Sade, pero, ¿qué pasa con aquellos que no buscan un propósito auténtico, sino que solo se satisfacen con el placer y el poder? Aquí no. Es cierto que algunas personas pueden buscar solo el placer y el poder, pero creo que eventualmente estas personas se enfrentarán a una sensación de vacío y falta de significado. La búsqueda del placer y el poder puede ser gratificante temporalmente, pero no es una base sólida para una vida plena y significativa. Sartre, además, el placer y el poder pueden ser dañinos para los demás. Debemos ser conscientes de cómo nuestras elecciones afectan a los demás y tratar de vivir de manera ética y responsable. Sioran, pero ¿cómo podemos vivir éticamente si la vida en sí misma es absurda y sin significado? Mainlander, la vida puede ser absurda, pero podemos elegir cómo queremos vivirla. Podemos encontrar significado en las pequeñas cosas, en la conexión con los demás y en la lucha para hacer del mundo un lugar mejor. No podemos escapar de la muerte y el dolor, pero podemos encontrar una especie de belleza y propósito en la vida. Sioran, pero, ¿no es este enfoque individualista una especie de autoengaño? No estamos destinados a morir y desaparecer sin ninguna trascendencia. Mainlander, la muerte puede ser aterradora y desafiante, pero también puede ser un catalizador para la vida.
Sabemos que nuestra existencia es finita, por lo que debemos aprovechar cada momento y encontrar un propósito auténtico. Esto no significa que tengamos que trascender a nivel universal, sino que podemos encontrar significado en pequeñas cosas, en pequeños actos de bondad y en el amor que compartimos con los demás. Sade, pero, ¿qué pasa con aquellos que no buscan un propósito auténtico, sino que solo se satisfacen con el placer y el poder? Aquí no. Es cierto que algunas personas pueden buscar solo el placer y el poder, pero creo que eventualmente estas personas se enfrentarán a una sensación de vacío y falta de significado. La búsqueda del placer y el poder puede ser gratificante temporalmente, pero no es una base sólida para una vida plena y significativa. Sartre. Además, el placer y el poder pueden ser dañinos para los demás. Debemos ser conscientes de cómo nuestras elecciones afectan a los demás y tratar de vivir de manera ética y responsable. Sioran, pero ¿cómo podemos vivir éticamente si la vida en sí misma es absurda y sin significado? Mainlander, la vida puede ser absurda, pero podemos elegir cómo queremos vivirla. Podemos encontrar significado en las pequeñas cosas, en la conexión con los demás y en la lucha para hacer del mundo un lugar mejor. No podemos escapar de la muerte y el dolor, pero podemos encontrar una especie de belleza y propósito en la vida. Sade, ¿y si simplemente no hay ninguna belleza o propósito en la vida? Si todo lo que hacemos es en vano. Aquí no. Entiendo la perspectiva nihilista, pero creo que es importante recordar que nuestra perspectiva individual no es la única verdad. Lo que consideramos como en vano podría tener un impacto significativo en la vida de alguien más. Además, incluso si no hay un propósito último en la vida, el hecho de que seamos capaces de dar significado a nuestra propia existencia ya es algo importante. Sartre, estoy de acuerdo. Aunque puede parecer que la vida no tiene ningún propósito o sentido intrínseco, podemos crear significado a través de nuestra propia libertad y elecciones. En última instancia, somos responsables de nuestra propia existencia y podemos definir nuestro propósito y significado. Sioran, pero, no estamos condenados al sufrimiento y al dolor. No es la vida finalmente mezquina e injusta. Mainlander, es cierto que la vida puede ser difícil y dolorosa, pero también hay momentos de amor, belleza y felicidad. Debemos aceptar la dualidad de la vida y aprender a encontrar equilibrio a pesar del sufrimiento. Además, podemos trabajar para hacer del mundo un lugar menos injusto y más compasivo. Sade, pero ¿cómo podemos encontrar consuelo en la vida cuando todo parece inevitablemente condenado al fracaso y la desaparición? Aquí no. Es importante recordar que lo que consideramos fracaso o éxito es un constructo social. En lugar de centrarnos en el resultado final, debemos centrarnos en el proceso y en cómo vivimos nuestra propia vida. La vida puede ser efímera, pero podemos encontrar consuelo en el hecho de que hemos vivido cada momento al máximo. Sartre, además, el hecho de que la vida sea efímera es precisamente lo que la hace valiosa. Nos ayuda a apreciar cada momento y encontrar significado en cada experiencia. Sioran, aunque todavía me enfrento a la inevitabilidad de mi propia muerte y la desaparición de todo lo que he conocido, agradezco su perspectiva y consideraré cómo puedo encontrar belleza y propósito en la vida. Mainlander, me alegra que sientas eso, Sioran. Es importante recordar que la muerte es parte de la vida y no debemos temerla tanto. En su lugar, podemos encontrar una especie de liberación en ella. Sade, pero, ¿y si no creemos en la vida después de la muerte? No es la muerte simplemente el final absoluto. Aquí no. Es cierto que la muerte puede parecer el final absoluto, pero también podemos verla como una oportunidad para vivir plenamente en el presente. No importa lo que pase después de la muerte, lo que importa es cómo vivimos nuestra vida en el aquí y ahora. Sartre, además, la creencia en una vida después de la muerte no es necesaria para encontrar significado en la vida. Podemos encontrar significado en nuestra propia existencia, en nuestras relaciones y en nuestro impacto en el mundo. Eso es suficiente. Sioran, me gusta pensar en la vida como una especie de proceso constante de desintegración y desaparición. Si todo lo que hacemos está destinado a ser olvidado y desaparecer al final, entonces podemos encontrar paz en el hecho de que nuestra existencia es simplemente temporal y efímera. Mainlander, eso es muy sabio, Sioran. Aceptar la temporalidad de la vida y encontrar significado en cada momento es un camino hacia la paz y la felicidad. Sade, aunque aún no estoy convencido de que la vida tenga algún valor real, estoy dispuesto a explorar más esta idea de encontrar significado en el presente y en nuestra propia existencia.
Aquino, me alegro de escuchar eso, Sade. La vida puede ser difícil, pero al final es lo único que tenemos. Debemos tratar de encontrar significado y propósito en ella, y hacer de ella algo valioso y significativo. Sartre, además, la vida es completamente subjetiva. El significado que le damos a ella varía de una persona a otra. Incluso dos personas que viven la misma experiencia pueden darle significados completamente diferentes. Es importante entender que cada uno define sus propias metas y propósitos, y eso es válido. Cioran, estoy de acuerdo con Sartre. La vida es subjetiva y depende de nuestra perspectiva cómo la percibimos. Sin embargo, creo que no podemos negar la incertidumbre y la arbitrariedad de todo esto. Al final, todo lo que construimos, creamos y hacemos está destinado a desaparecer. Mainlander, entiendo lo que dices, Cioran, pero no creo que debamos ver eso como algo negativo. En cambio, podemos encontrar belleza en la fugacidad de la vida y el hecho de que cada momento es precioso. Aquino, y lo importante es tener una actitud positiva ante la vida, apreciar las pequeñas cosas y construir experiencias significativas. Así, aunque desaparezcan, habrán dejado una huella en nuestra memoria. Sade, es interesante lo que dicen, pero aún sigo preguntándome sobre el valor real de todo esto. ¿Qué sentido tiene crear recuerdos y experiencias que inevitablemente desaparecerán? Sartre, bueno, puede haber un valor intrínseco en el hecho de que creamos algo temporal. Además, nuestras experiencias y recuerdos pueden tener un impacto en aquellos con quienes interactuamos, lo que puede tener un efecto multiplicador. Mainlander, exactamente. Nunca podemos saber el impacto que tendremos en los demás o el alcance de lo que creemos o creamos. Pero eso no significa que no tenga valor. Cada vida tiene un propósito y un significado, incluso si no podemos verlo con claridad. Cioran, la idea de que cada vida tiene un propósito puede ser reconfortante, pero también un poco cuestionable. ¿Y si simplemente estamos aquí por casualidad? ¿Qué pasa si no hay un propósito real para nuestra existencia? Aquino, aunque esa idea es válida, creo que, al final, es importante encontrar una razón de ser para nuestra propia existencia. Eso es lo que nos motiva y nos inspira a seguir adelante, incluso cuando la vida es difícil. Sade, es intrigante y puede que aún no esté convencido del todo, pero definitivamente me han dado mucho en qué pensar. Gracias, chicos. Sartre, me alegra que el debate haya sido estimulante, Sade. Pero permíteme agregar algo más. Incluso si la vida no tiene un propósito inherente, nosotros tenemos la capacidad de crear nuestro propio significado en ella. No importa si es temporal o si desaparece, lo que importa es que nosotros le demos un valor. Cioran, es una postura interesante, pero también creo que puede ser peligrosa. Si nos convencemos de que el significado de la vida es algo que creamos nosotros mismos, no corremos el riesgo de caer en el relativismo y la trivialidad. Mainlander, no necesariamente. Crear nuestro propio significado no significa que todo tenga igual valor. Podemos tener estándares y valores personales que guíen nuestras acciones, incluso si no hay una entidad superior que los dicte. Aquino, además, la creación de significado también puede ser un proceso colaborativo, en el que nos inspiramos y aprendemos de otros. No es algo necesariamente solitario. Sade, entiendo lo que dicen, pero aún creo que todo esto es muy subjetivo y arbitrario. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra creación de significado no es solo una ilusión? Sartre, esa es una pregunta difícil, Sade, y una que quizás nunca tendrá una respuesta definitiva. Pero sigo creyendo que nuestra capacidad de darle sentido a la vida, de encontrar valor en ella, es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Cioran, me alegra que tengan esa confianza en ustedes mismos, pero yo prefiero mantenerme escéptico ante semejantes afirmaciones. Al final, quizás solo estemos construyendo castillos en el aire. Mainlander, y eso es totalmente válido. No creo que haya una única respuesta a la pregunta del significado de la vida. Lo que importa es que cada uno encuentre su propia respuesta que resuene con ellos y les brinde paz y alegría. Aquino, estoy de acuerdo. La búsqueda del significado de la vida es algo personal y emotivo, y cada uno debe encontrar su camino. Sade, podríamos seguir debatiendo sobre el significado de la vida por horas, pero creo que en el fondo siempre habrá una cierta incertidumbre en torno a este tema. Tal vez tendríamos que aceptar que no hay una respuesta única y universal para todos. Sartre, estoy de acuerdo, pero creo que lo importante es seguir buscando respuestas y encontrar nuestro propio significado en la vida.
No podemos permitirnos vivir en una existencia vacía y sin propósito. Cioran, yo diría que es precisamente esa incertidumbre la que nos obliga a cuestionar nuestras creencias y a replantear nuestra visión del mundo. Es en ese proceso de reflexión donde encontramos el verdadero significado de la vida. Mainlander, y en ese proceso de reflexión también podemos encontrar consuelo y esperanza. No importa cuál sea tu respuesta a la pregunta del significado de la vida, lo importante es que te haga sentir más conectado con el mundo y con el resto de las personas. Aquí no. Además, en lugar de obsesionarnos con el significado de la vida, tal vez deberíamos centrarnos en vivir el momento presente y disfrutar de las cosas simples de la vida. A fin de cuentas, la vida en sí misma es un regalo y deberíamos valorarla en su totalidad. Sade, no puedo negar que hay algo de verdad en lo que dicen. Tal vez la vida no tenga un único propósito, pero lo importante es cómo le damos significado a nuestra existencia y cómo aprovechamos cada momento. Sartre, exactamente. En última instancia, es